A lo largo de las décadas, miles de personas alrededor del mundo han mirado al cielo y afirmado haber visto objetos que desafían las leyes de la física, luces que se mueven con inteligencia y seres de aspecto no humano. Mientras los gobiernos solo lo niegan, encubren o simplemente dan pocos detalles al respecto, los testimonios se acumulan. Algunos casos se convirtieron en leyendas, otros fueron enterrados bajo capas de olvido, y muchos, hasta el día de hoy, siguen sin una respuesta clara. Hoy les traigo un iceberg sobre los encuentros extraterrestres, desde los encuentros conocidos y documentados, hasta aquellos eventos que quedaron relegados a lo más profundo del misterio. En este iceberg encontrarás todo tipo de casos relacionados al tema, y si les gusta este video, por supuesto que traeré una segunda parte, ya que hay casos muy interesantes que no pude abarcar en esta entrega. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. El 24 de junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold volaba cerca del Monte Rainier, en Washington, cuando algo insólito interrumpió su trayecto. 9 objetos brillantes en forma de disco atravesaron el cielo a velocidades que él estimó en más de 1900 km por hora, algo impensable para la época. Arnold describió los objetos como discos que saltaban como platillos lanzados sobre el agua, y fue esa frase la que originó el término platillo volador, que desde entonces quedó grabado en el imaginario popular. Aunque intentó dar aviso a las autoridades militares, rápidamente notó una actitud evasiva por parte de ellas. La noticia se filtró a la prensa, y su historia causó una auténtica explosión mediática. Lo que lo hace aún más impactante es que este suceso ocurrió solo unas semanas antes del famoso incidente de Roswell. Y para muchos, el avistamiento de Arnold fue la chispa que encendió la moderna era de los ovnis. Una teoría sugiere que los objetos vistos por Arnold no eran naves extraterrestres, sino prototipos secretos de aeronaves experimentales desarrolladas por Estados Unidos, posiblemente recuperadas de tecnología alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría cobra fuerza al considerar la cercanía temporal con el proyecto Paperclip y la creciente carrera armamentística. Sin embargo, otros investigadores defienden que los movimientos erráticos, el brillo metálico y la velocidad descrita por Arnold no encajan con ninguna tecnología terrestre conocida en ese momento, lo que nos deja un misterio con más preguntas que respuestas. En julio de 1947, un granjero llamado Mac Prezo, que trabajaba en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, encontró unos restos esparcidos por el campo. Tiras de metal extremadamente ligeras, fragmentos con símbolos extraños y materiales que parecían reaccionar de forma inusual al calor y la presión. Intrigado, Brazel contactó a las autoridades locales, y ahí comenzó uno de los episodios más enigmáticos del siglo XX. Días después, el ejército de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que afirmaba haber recuperado los restos de un platillo volador. Pero solo unas horas más tarde, esa misma declaración fue desmentida. Dijeron que en realidad se trataba de un globo meteorológico del proyecto Mogul, una operación secreta para detectar pruebas nucleares soviéticas. Pero esta retractación oficial generó más preguntas que respuestas. El incidente quedó dormido durante años, hasta que en la década de 1970, nuevos testigos comenzaron a hablar. Antiguos militares, técnicos y hasta médicos afirmaron haber visto no solo los restos de una nave, sino también cuerpos de seres no humanos. Ellos afirmaron que posteriormente estos seres habrían sido transportados a la base militar de Wright-Patterson para ser estudiados. El caso Roswell se convirtió en la piedra angular de las teorías de encubrimiento alienígena y dio paso a la idea de que el gobierno de Estados Unidos mantiene contacto con entidades extraterrestres desde hace décadas. Algunas teorías interesantes sobre este acontecimiento es la del doble encubrimiento. Según esta teoría, el globo meteorológico fue solo una segunda cortina de humo, y en realidad, no se trataba de un simple accidente aéreo, sino de la recuperación exitosa de una nave extraterrestre que contenía tecnología avanzada y seres biológicos. Los cuerpos habrían sido sometidos a autopsias, como supuestamente se muestra en la polémica cinta difundida en los años 90, la cual su veracidad aún está en discusión. En noviembre de 2004, el portaaviones Nimitz, junto con el crucero Princeton, se encontraban realizando maniobras rutinarias frente a la costa de San Diego, California.
Todo marchaba con normalidad, hasta que los radares del Princeton comenzaron a detectar objetos extraños volando a altísima velocidad y realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Durante varios días, los operadores de radar rastrearon estos objetos, que aparecían y desaparecían a velocidades hipersónicas y descendían de más de 20.000 metros de altura hasta sumergirse en el mar en segundos. Posterior a esto, la Marina decidió enviar aviones de combate para interceptarlos. El piloto David Fravre, comandante del escuadrón Black Aces, fue uno de los que salió a investigar y vio algo que cambiaría su vida para siempre. El piloto describió haber avistado un objeto blanco con forma de tic-tac, de unos 12 metros de largo, sin alas, sin rotores ni ningún sistema de propulsión visible, que además flotaba sobre el agua, y se movía erráticamente. Cuando intentó acercarse, el objeto reaccionó de forma inteligente, desapareciendo de su campo de visión y reapareciendo segundos después a unos kilómetros de distancia. Todo quedó registrado en video infrarrojo por otra tripulación, y ese metraje fue filtrado años más tarde y confirmado como auténtico por el Pentágono. Una de las principales teorías sugiere que lo observado era una nave de origen no humano, posiblemente operando bajo el agua. Estos objetos entrarían y saldrían de bases ocultas en el océano, explicando su capacidad para desaparecer y moverse con libertad entre el aire y el mar. Lo cierto es que este hecho fue desclasificado y confirmado por el Pentágono, confirmando más aún la existencia de estos objetos voladores no identificados. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill regresaban de unas vacaciones en Canadá hacia su hogar en New Hampshire, cuando una intensa luz en el cielo captó su atención. Al principio pensaron que era una estrella o un avión, pero pronto la luz comenzó a moverse erráticamente y a descender a gran velocidad, obligándolos a detener su automóvil en medio de la carretera. Desde ese punto, los recuerdos de ambos se tornan confusos, y experimentaron lo que luego describirían como tiempo perdido, porque al llegar a casa, notaron que habían tardado varias horas más de lo esperado. Tenían la ropa rasgada, los relojes estaban detenidos, y una sensación de malestar general en sus cuerpos se sumaron al misterio. Días después, comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Betty soñaba con seres de ojos grandes y cabeza alargada que los llevaban dentro de una nave metálica para ser sometidos a exámenes médicos. Esta experiencia los llevó a someterse a sesiones de hipnosis regresiva, donde ambos relataron con detalles y sin contradicciones una supuesta abducción extraterrestre. Este caso fue el primero en el que se usaron regresiones hipnóticas para recuperar recuerdos relacionados con un supuesto encuentro alienígena, y su impacto fue tal que marcó el inicio de la narrativa moderna sobre abducciones. Una de las teorías más fascinantes surgió años después, cuando Betty reveló un dibujo que había hecho bajo hipnosis de un supuesto mapa estelar, mostrado por los seres durante su abducción. En 1964, una astrónoma aficionada llamada Marjorie Fish comparó el dibujo con la disposición de estrellas visibles desde Zeta Reticuli, un sistema binario a 39 años luz de la Tierra. Según ella, el mapa coincidía sorprendentemente bien con esa región del espacio, dando pie a la teoría Zeta Reticuli, que sostiene que los visitantes eran seres provenientes de ese sistema. Otros escépticos, en cambio, atribuyen la experiencia a una mezcla de agotamiento, sugestión e influencias culturales. Sin embargo, la coherencia de los relatos bajo hipnosis y el estado de trauma real que ambos parecían sufrir han hecho que este caso siga siendo uno de los más sólidos dentro del fenómeno de las abducciones. El 13 de marzo de 1997, el cielo nocturno del suroeste de Estados Unidos se iluminó con algo imposible de ignorar. Miles de testigos, desde civiles comunes hasta pilotos, policías y hasta el entonces gobernador de Arizona, aseguraron haber presenciado una formación de luces inexplicables sobrevolando el estado. A eso de las 7:55 p.m., una enorme estructura triangular o en forma de boomerang fue vista desplazándose lentamente desde Henderson, Nevada, atravesando Phoenix, Arizona, y llegando incluso hasta la frontera con México. Esta nave, según muchos relatos, parecía completamente silenciosa y era tan gigantesca que tapaba las estrellas mientras pasaba sobre ellos. Algunos testigos aseguraban que era una nave sólida con luces fijas en los bordes, mientras que otros afirmaban ver solo las luces flotando en formación. Sea como sea, algo cruzó los cielos de forma absolutamente fuera de lo común.
Horas más tarde, otra oleada de luces más brillantes apareció cerca de la base aérea de Luke y en el área de Sky Harbor, captadas por cámaras de televisión y ciudadanos por igual. La Fuerza Aérea declaró que se trataba de bengalas lanzadas durante un ejercicio militar, pero la explicación oficial fue rápidamente desacreditada por muchos. Las bengalas no se mantienen en formación perfecta durante más de 100 kilómetros, ni vuelan a velocidad constante sin emitir sonido, ni bloquean el cielo estrellado. La teoría de que se trataba de una nave sólida de origen extraterrestre ha cobrado más fuerza con el tiempo, especialmente por la magnitud del evento. Un hecho que alimentó las conspiraciones fue la rueda de prensa del entonces gobernador de Arizona, Fife Symington, quien inicialmente ridiculizó el incidente, pero años después confesó haber visto él mismo la nave, y lamentó no haber hablado con seriedad en su momento. Bajamos al nivel 2. El 24 de febrero de 1942, apenas 3 meses después del ataque a Pearl Harbor, el pánico estalló en la ciudad de Los Ángeles. A las 2:25 de la mañana, las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar, el cielo se oscureció y los reflectores militares apuntaron de inmediato. Lo que vino después se convertiría en uno de los misterios más debatidos de la historia de Estados Unidos. Más de 1.400 proyectiles antiaéreos fueron disparados contra un objeto no identificado que parecía flotar sobre la costa angelina. Las defensas militares respondieron como si se tratara de un ataque enemigo, sin embargo, no hubo aviones enemigos. No se encontraron restos, y no hubo pruebas de una incursión japonesa, absolutamente nada. La prensa de la época recogió imágenes impactantes, un objeto iluminado por varios reflectores, aparentemente inmune a los ataques. La población entró en pánico, y se impusieron toques de queda y muchos creyeron que la guerra había llegado a su hogar. Horas después, las autoridades ofrecieron explicaciones contradictorias, desde un globo meteorológico mal identificado hasta nerviosismo colectivo. Pero ni los propios militares ni los testigos quedaron satisfechos. Una de las teorías más fuertes sugiere que el ejército realmente disparó contra una nave no humana que no pudo ser abatida. La famosa fotografía del diario Los Angeles Times, que muestra un objeto iluminado por reflectores y rodeado por explosiones, ha sido analizada durante décadas y algunos creen que muestra claramente un objeto sólido con forma de disco. También se ha hablado de un globo japonés de reconocimiento, pero jamás se encontró evidencia de ello, dejando atrás sin duda uno de los eventos más misteriosos del siglo XX. El 11 de octubre de 1973, en Pascagoula, Mississippi, dos hombres, Charles Hexen de 45 años, y Cowden Parker de 19, estaban pescando cerca de una vieja fábrica en el río cuando, de pronto, vieron una luz azulada que descendía del cielo. Ante sus ojos apareció un objeto ovalado y flotante, de unos 10 metros de largo. De él, salieron 3 criaturas humanoides, descritas como de apariencia robótica o alienígena, con piel grisácea, manos en forma de pinza, y piernas que no se doblaban al caminar. Además, las entidades se movían flotando o deslizándose. Los dos hombres fueron paralizados por una especie de rayo, y llevados a bordo del objeto, donde, según su testimonio, fueron examinados sin violencia pero sin contacto verbal. Las criaturas parecían realizar una especie de escaneo o estudio, y luego los devolvieron a la ribera del río. En estado de pánico absoluto, los hombres fueron a la comisaría local para reportar el suceso. La policía los entrevistó por separado y, sin que ellos lo supieran, dejaron una grabadora oculta en la sala donde los dejaron solos. En lugar de contradecirse, los hombres continuaron hablando aterrados del evento, llorando y temblando. I remember my arms, they just froze out just like that, and I couldn't move, just like the stuff on the damn rattlesnake. But they didn't do me that way, though. Oh, Lord. I passed out. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. You checked the new medical records. I ain't either. I've never seen nothing like that before in my life. Just how you can't make people believe that, though.
I don't give a shit you don't believe it or not, 'cause I know. They better wake up and start believing. You damn They right. better wake up and start believing. Damn right. They This better guy, wake I've up and seen start it. believing. El contenido de esa cinta, conocida como El secreto de Pascagoula, fue una de las razones por las que muchos investigadores tomaron el caso con seriedad. Una teoría sugiere que los hombres sufrieron una alucinación compartida inducida por estrés o algún contaminante ambiental, pero resulta muy poco probable dada la coherencia entre ambos testimonios y la intensidad emocional de su reacción. La explicación más aceptada por investigadores del fenómeno es que se trató de una abducción extraterrestre auténtica, dada la descripción consistente de los seres, el tipo de interacción no violenta pero incomprensible, y la imposibilidad de que ambos hombres hubieran planeado un engaño de tal calibre. La grabación la puedes encontrar en YouTube, y personalmente, te recomiendo ir a verla, es muy interesante. ¿Recuerdas el incidente de Phoenix Lights? Pues el 31 de agosto de 1951, en la ciudad de Lubbock, Texas, un grupo de profesores universitarios del Texas Technological College se encontraba conversando al aire libre cuando, de repente, un grupo de luces intensas cruzó el cielo nocturno en formación. Eran más de 20 objetos brillantes, perfectamente alineados, que se movían en completo silencio. Pero lo más inquietante es que no fueron los únicos en verlo. Esa misma noche, docenas de testigos reportaron el mismo fenómeno, luces circulares azuladas o blancas que surcaban el cielo a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida de la época. Durante las siguientes semanas, los avistamientos continuaron y la historia capturó la atención nacional. Un estudiante universitario logró tomar una de las fotografías más famosas de ovnis de la historia, conocida como la foto de las luces de Lubbock, en la que se ven múltiples objetos luminosos en formación de V surcando el cielo. La imagen fue publicada en Mad Magazine y analizada por el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea. Una de las explicaciones oficiales fue que se trataba de bandadas de chorlitos, unas aves nocturnas, las cuales estarían reflejando la luz de las lámparas urbanas. Sin embargo, varios testigos, entre ellos científicos, descartaron esta posibilidad, señalando que el movimiento era mucho más rápido y uniforme que el de una bandada de aves y que las luces eran demasiado intensas. Los más osados aseguran que este fue uno de los primeros vuelos de reconocimiento extraterrestre documentado en masa, y que la rápida intervención del gobierno y las explicaciones poco convincentes fueron solo una forma de ocultar lo evidente. Lo más terrorífico de todo esto es que, estas luces, tienen cierta similitud con las del incidente de Phoenix Lights, solo que este último ocurrió 46 años más tarde. En la madrugada del 26 de diciembre de 1980, personal militar estadounidense instalado en la base aérea de RAF Woolbridge, en Suffolk, Inglaterra, observaron luces misteriosas descendiendo en el bosque cercano de Rendlesham. Pensando que podía tratarse de una aeronave caída, varios soldados salieron a investigar, y lo que encontraron cambió sus vidas para siempre. Uno de los testigos clave fue el sargento Jim Paneston, quien aseguró haber visto un objeto metálico, triangular, con jeroglíficos grabados en su superficie. Afirmó haberlo tocado y, al hacerlo, experimentó una especie de visión mental que más tarde transcribió como una secuencia binaria, que según algunos traductores correspondería a coordenadas de lugares arqueológicos importantes del mundo. El objeto desapareció entre los árboles sin hacer ruido, y al día siguiente, en el lugar, encontraron marcas en el suelo, árboles quemados, y una lectura de radiación anormal. 2 noches después, otro grupo de soldados volvió a ver luces extrañas. Entre ellos estaba el teniente coronel Charles Holt, quien grabó parte de la experiencia en una grabadora de audio y redactó un memorando oficial dirigido al Ministerio de Defensa británico. En él, describía una luz pulsante roja que se movía entre los árboles y un objeto que emanaba rayos de luz hacia el suelo. Una de las teorías oficiales sugiere que todo fue una confusión provocada por el faro cercano de Orford Ness, combinado con la tensión de las fechas festivas. Pero los testigos lo niegan tajantemente, y muchos de ellos son militares entrenados, habituados a identificar aeronaves y fenómenos naturales. La hipótesis más persistente indica que fue un encuentro extraterrestre real, encubierto por ambos gobiernos. El hecho de que aún hoy se siga investigando el caso y que varios testigos hayan reafirmado sus declaraciones, da más fuerza a esta teoría.
Este acontecimiento comenzó el 29 de noviembre de 1989, cuando múltiples testigos en la región de Eupen, cerca de la frontera con Alemania, reportaron haber visto un enorme objeto triangular en el cielo. Era silencioso, negro, con 3 luces blancas en cada esquina y una roja en el centro. El objeto se desplazaba lentamente, a baja altitud, y según varios testigos, incluyendo policías, dijeron que parecía desafiar las leyes de la física, realizando movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Este fue solo el inicio de una serie de avistamientos que continuaron durante meses. La intensidad de los reportes llevó a la intervención de la Fuerza Aérea Belga, que en marzo de 1990 envió 2 cazas F-16 a interceptar un objeto detectado por radares terrestres y aéreos. Los pilotos informaron que un objetivo aceleró de 240 a 1770 km por hora en tan solo segundos, algo técnicamente imposible según las capacidades humanas conocidas. La oleada generó más de 2.000 informes de testigos, y la Sociedad Belga para el Estudio de Fenómenos Espaciales investigó cientos de casos, publicando un extenso informe. Además, se logró una de las fotografías ovni más famosas del mundo, tomada en Petit Rechain, aunque años después el fotógrafo diría que era un fraude, lo cual no desacreditó los otros cientos de reportes coincidentes. Lo más sorprendente fue que el gobierno belga nunca negó ni ridiculizó los hechos. El propio general Wilfried de Brouwer, de la Fuerza Aérea Belga, dio conferencias reconociendo que algo físico, tecnológico y no identificado sobrevoló su país. Una teoría popular es que los objetos eran prototipos secretos de aeronaves militares, posiblemente estadounidenses, como el TR-3B Black Manta, un supuesto vehículo antigravedad triangular que nunca fue oficialmente confirmado. Sin embargo, el gobierno belga descartó oficialmente que se tratara de aeronaves extranjeras. Seguimos con el nivel 3. En enero de 1996, la tranquila ciudad de Varginha, en el estado de Minas Gerais, Brasil, se convirtió en el epicentro de uno de los casos más impactantes relacionados con encuentros extraterrestres en América Latina. Todo comenzó con un supuesto avistamiento de una extraña criatura por parte de 3 jóvenes, Liliane Silva, Valkyria Silva y Katia Xavier, quienes afirmaron haber visto a un ser de piel marrón con ojos grandes y rojos, una cabeza desproporcionadamente grande y un olor fétido a amoníaco que emanaba de su cuerpo. La criatura, según relataron, parecía desorientada, débil y asustada. El encuentro fue breve, pero marcó profundamente a las testigos, quienes huyeron despavoridas y avisaron a sus familiares. En los días siguientes, múltiples residentes reportaron avistamientos similares, incluyendo testigos que afirmaron haber visto a personal militar y bomberos capturando algo extraño en la zona. Lo más llamativo del caso fue la supuesta participación del ejército brasileño, que según informes no oficiales, habría capturado al menos 2 entidades no humanas y transportado sus cuerpos a instalaciones militares. Uno de los soldados que participó en esta operación, Marco L. H. Rees, murió misteriosamente semanas después por una infección generalizada, lo que alimentó aún más las sospechas. A pesar de los esfuerzos por desacreditar el incidente, incluyendo explicaciones que hablaban de un ciudadano con discapacidad mental confundido con un alienígena, muchos en la comunidad siguen convencidos de que ocurrió algo extraordinario. Lo más inquietante de este caso fue que antes del avistamiento de la criatura en Varginha, ya se habían reportado varios fenómenos extraños en el cielo durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de enero de 1996, justo en las horas previas a que las jóvenes vieran a la supuesta entidad. Estas observaciones fortalecen la teoría de que una nave se estrelló o tuvo un aterrizaje forzoso y que la criatura que las jóvenes encontraron era una de sus tripulantes, posiblemente herida o abandonada. El 27 de septiembre de 1989, en la ciudad de Voronezh, al suroeste de Rusia, varios niños jugaban en un parque cuando presenciaron algo que cambiaría para siempre la historia del fenómeno ovni en la Unión Soviética. En pleno atardecer, todos aseguraron haber visto como una enorme nave de aproximadamente 15 metros de diámetro descendía en el parque público, acompañada de una intensa luz rojiza. Lo más desconcertante no fue solo el aterrizaje, sino lo que emergió de la nave: 3 figuras humanoides de gran estatura, descritas como de alrededor de 3 metros, con cabezas pequeñas y ojos negros, acompañadas por lo que parecía ser un robot flotante.
Uno de los humanoides llevaba un dispositivo similar a una barra metálica que, según los testigos, usó para paralizar a uno de los niños momentáneamente con un rayo de luz. El evento fue presenciado por docenas de personas, entre ellas adultos, lo que generó gran conmoción. Al día siguiente, el gobierno local y científicos del Instituto de Investigación Geofísica de Moscú investigaron el sitio. Según informes soviéticos, se encontraron huellas extrañas en el suelo, altos niveles de radiación y metales desconocidos, lo que pareció confirmar la veracidad del relato. La historia fue cubierta incluso por la agencia de noticias estatal, lo que fue inusual para ese tipo de temas en plena era soviética. Lo más inquietante es que los niños mantenían exactamente el mismo relato, incluso cuando eran interrogados por separado, sin variaciones ni contradicciones. Este acontecimiento fue clasificado como un evento de interés científico en su momento por autoridades soviéticas. La noche del 22 de junio de 1979, miles de personas fueron testigos de un fenómeno aéreo imposible de ignorar. En los cielos sobre las Islas Canarias, particularmente en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, se avistó un enorme objeto luminoso que se desplazaba lentamente, emitiendo destellos multicolores y permaneciendo visible durante más de 20 minutos. Lo más llamativo no fue solo su duración, sino su comportamiento antinatural. El objeto no emitía sonido alguno, se desplazaba con movimientos lentos y precisos, y emanaba un halo esférico brillante que en su interior parecía contener una figura humanoide translúcida. Varias personas aseguraron haber visto lo que describieron como un ser dentro de una burbuja de luz. El evento fue presenciado por pilotos, militares, médicos y cientos de ciudadanos, incluyendo un oficial del Ejército del Aire español, lo que llevó al caso a ser considerado un asunto de seguridad nacional. El Ministerio de Defensa de España emitió un informe oficial que durante años permaneció clasificado. Cuando finalmente fue desclasificado, reveló que el fenómeno no podía explicarse ni como un ejercicio militar, ni como una reentrada de satélite, ni como un fenómeno meteorológico. Este avistamiento no fue un hecho aislado, ya que, entre 1975 y 1984, las Islas Canarias se convirtieron en un punto caliente de avistamientos ovni, pero el de 1979 destaca por la cantidad de testigos, su duración, la claridad del fenómeno y su carácter visual y aparentemente inteligente. Algunos expertos militares y escépticos sostienen que un posible misil lanzado desde un submarino nuclear pudo haber generado un efecto de dispersión en la atmósfera que diera lugar al espectáculo visual presenciado, pero esta teoría fue rechazada por varios puntos. Primero, el objeto estuvo visible durante más de 20 minutos para tratarse de un misil, cuya trayectoria suele durar apenas segundos. Además, se desplazaba de forma horizontal y lenta, y no en trayectoria balística ascendente o descendente, como sería lo normal en un misil. Y por último, no hubo ningún estruendo sónico, explosión o estela habitual de combustión asociada a este tipo de tecnología. Esto lleva a algunos investigadores a creer que el fenómeno fue una manifestación deliberada, de una inteligencia no humana intentando establecer contacto visual indirecto con la humanidad. Colares, una pequeña y apartada isla del estado de Pará, al norte de Brasil, vivía en completa tranquilidad hasta que, en 1977, una serie de hechos desconcertantes sacudió la rutina de sus habitantes. Todo comenzó con reportes de luces en el cielo, pero luego de unas semanas, decenas de personas comenzaron a denunciar ataques por parte de estas misteriosas luces flotantes, que descendían desde el cielo y dirigían rayos sobre sus cuerpos. Las víctimas describían sensaciones de parálisis, quemaduras inexplicables y pérdida repentina de sangre, como si hubiesen sido pinchadas por agujas invisibles. Algunos llegaron a afirmar que los objetos chupaban su energía vital, dándoles el apodo de chupa-chupas. El miedo se expandió tan rápidamente como las luces mismas, y la gente comenzó a dormir agrupada, evitando salir de noche. Médicos del área reportaron más de 80 personas con síntomas similares, lesiones en la piel, debilidad y marcas de quemaduras localizadas. Alarmado por el caos, el gobierno brasileño envió a la Fuerza Aérea, que inició una investigación oficial bajo el nombre de Operación Plato. Durante la misión, los militares registraron y fotografiaron varios de los fenómenos.
El propio comandante y líder de la operación, el capitán Uirange Ollanda, afirmó haber presenciado los objetos de cerca y dijo que estos no eran de origen terrestre. Y por si fuera poco, años después, en una entrevista confirmaría que hubo intento de encubrimiento por parte del gobierno. Poco tiempo después de esta revelación, fue encontrado muerto en su casa, en circunstancias extrañas. Además, el gobierno brasileño cerró la investigación declarando que estos hechos no representaban una amenaza para la seguridad nacional y negando la existencia de fenómenos paranormales. Estos acontecimientos avivaron más la idea de algunos investigadores, los cuales sugieren que Colares fue un punto de prueba para entidades no humanas, donde se realizaron experimentos de recolección biológica con objetivos aún desconocidos. Era el 17 de noviembre de 1986, cuando un avión de carga de Japan Airlines, el vuelo HAL 1628, sobrevolaba el espacio aéreo de Alaska en ruta desde París a Tokio. A bordo iban 3 tripulantes, el capitán Kenju Terauchi, el copiloto Takanori Tamefuji y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba. Todo comenzó de forma repentina, mientras sobrevolaban las zonas nevadas del centro de Alaska, el capitán Terauchi, un piloto militar con más de 10.000 horas de vuelo, detectó unas luces frente a la nave. Estas no solo se acercaban a gran velocidad, sino que también parecían maniobrar de forma completamente antinatural. En cuestión de segundos, los 3 tripulantes quedaron asombrados al ver 2 objetos no identificados con forma rectangular que parecían bailar alrededor del avión. Minutos después, un tercer objeto, mucho más grande, de forma de disco o nuez gigante apareció detrás de ellos y comenzó a seguir en avión. Terauchi dijo que era tan grande como 2 portaaviones y que parecía estar observando y analizando al avión. Durante más de 30 minutos, el gigantesco objeto lo siguió sin descanso, lo que obligó a Terauchi a solicitar un cambio de ruta. El control aéreo de Anchorage detectó anomalías en el radar, permitiéndoles aterrizar en el aeropuerto internacional, pero el objeto gigantesco ya había desaparecido. La experiencia fue tan impactante que Terauchi, a pesar de su trayectoria ejemplar, fue degradado y retirado del servicio de vuelo poco después. Sin embargo, nunca se retractó de su relato, afirmando hasta sus últimos días que vio algo que no era de este mundo. Y bajamos al nivel 4. La tarde del 9 de diciembre de 1965, una bola de fuego cruzó los cielos del noreste de Estados Unidos y Canadá. Testigos de varios estados vieron un objeto brillante y envuelto en llamas surcar los cielos a gran velocidad. Muchos pensaron que se trataba de un meteorito, pero en el pequeño pueblo de Kecksburg, Pensilvania, algo completamente distinto sucedió. Varios residentes afirmaron que el objeto no solo se estrelló en el bosque cercano, sino que fue recuperado rápidamente por personal militar. Según testigos, el área fue acordonada y llegaron camiones militares, científicos y vehículos oficiales que removieron un objeto metálico de forma similar a una bellota gigante, de aproximadamente 3 metros de largo, con extraños símbolos grabados en su superficie, descritos como jeroglíficos o escritura desconocida. Uno de los detalles más inquietantes fue que nadie del gobierno reconoció oficialmente el incidente y cuando los medios presionaron, se dijo que no se había encontrado nada. Sin embargo, los habitantes de Kecksburg mantenían otra historia, que algo cayó del cielo y fue rápidamente silenciado. Entre las hipótesis más comentadas, algunas sostienen que se trataba de un satélite espía soviético, el Cosmos 96, aunque los datos orbitales no coinciden del todo con la ubicación del impacto. Otros piensan que fue un experimento militar estadounidense, posiblemente un prototipo de cápsula secreta. Y los más osados aseguran que era una nave extraterrestre, y que el gobierno ejecutó una operación de encubrimiento inmediata para ocultar la verdad. En 2005, la NASA desclasificó documentos sobre Kecksburg, pero dijeron que los archivos relevantes se habían perdido. Incluso décadas después, el caso sigue envuelto en controversia. El 20 de septiembre de 1977, los habitantes de Petrozavodsk, una ciudad a orillas del lago Onega, se despertaron a las 4 de la mañana ante un fenómeno imposible de ignorar. Un enorme objeto luminoso con forma de medusa flotaba silenciosamente en el cielo. Desde el horizonte sobre el mar Báltico,
este cuerpo brillante en tonos anaranjados y rojizos se elevó y se posicionó sobre la ciudad, irradiando una especie de lluvia de haces de luz que, según testigos, parecía atravesar los cristales de las ventanas. Varios trabajadores del astillero y ciudadanos reportaron que el objeto permaneció suspendido por más de 10 minutos antes de desaparecer a gran velocidad hacia el este. Lo más extraño fue que los relojes electrónicos de la ciudad comenzaron a fallar, algunos dejaron de funcionar por completo, y ciertas estaciones meteorológicas registraron alteraciones magnéticas inusuales. El evento fue tan impactante que el periódico soviético Izvestia lo publicó el mismo día, algo poco común en un país con estricto control sobre la información. Incluso se vieron obligados a presentar un informe oficial al Kremlin, donde los científicos del observatorio de Pulkovo abrieron una investigación que terminó con más preguntas que respuestas. En un intento de calmar la situación, algunos funcionarios declararon que el objeto era parte de una prueba del satélite soviético Cosmos 955, lanzado ese mismo día. Sin embargo, varios astrónomos negaron esta explicación, asegurando que el comportamiento del objeto y su duración no coincidían con ningún satélite conocido. Además, el fenómeno fue visible no solo en Rusia, sino también en Finlandia y otras regiones del norte de Europa, aumentando el escepticismo sobre la explicación oficial. El 25 de octubre de 1974, Carl Hegden, un trabajador del sector petrolero de 41 años, se adentró en el Bosque Nacional de Medicine Bow, en Wyoming, para cazar alces. Lo que comenzó como una jornada de caza rutinaria se transformó en uno de los casos de abducción más desconcertantes registrados en Estados Unidos. Mientras rastreaba a un grupo de alces, Higdon apuntó con su rifle y disparó. Sin embargo, en lugar del habitual retroceso y estallido, experimentó una sensación extraña, la bala parecía moverse en cámara lenta, cayendo al suelo a unos 15 metros de distancia. Al inspeccionar la bala, descubrió que estaba deformada de manera inusual, como si hubiera impactado contra una superficie extremadamente dura. En ese momento, Higdon notó la presencia de una figura humanoide de aproximadamente 1,80 metros de altura. El ser tenía piel amarillenta, ojos pequeños y profundos, sin orejas visibles, y una boca delgada con 3 dientes grandes y cuadrados. 2 antenas cortas emergían de su frente, y su cabello, similar a la paja, se erguía verticalmente. Vestía un traje negro ajustado con un cinturón metálico adornado con una estrella amarilla, y en lugar de mano derecha, tenía un dispositivo que recordaba a un taladro. El ser se comunicó en inglés, presentándose como Oso One. Le ofreció a Higdon 4 cápsulas para alimentarse, de las cuales éste ingirió una. Posteriormente, fue transportado a una nave cúbica y transparente, donde encontró a 5 alces flotando en compartimentos separados. Oso One le informó que se dirigían a su planeta, ubicado a 163.000 años luz de la Tierra. Higdon perdió el conocimiento y despertó horas después en su camioneta, desorientado y sin recordar cómo había llegado allí. Su vehículo estaba atascado en un terreno fangoso, y presentaba síntomas de deshidratación, sensibilidad a la luz y pérdida de memoria. Fue trasladado al hospital local, donde los médicos notaron anomalías inexplicables en sus pulmones y sangre. Bajo hipnosis, Higdon relató detalles consistentes de su experiencia, que nunca variaron a lo largo de los años. Su esposa, Marjorie Hegden, documentó el caso en el libro Alien Abduction of the Wyoming Hunter, publicado en 2017. El caso de Carl Hegden es considerado por muchos investigadores como uno de los encuentros más extraños y detallados de la ufología. El 14 de abril de 1561, poco después del amanecer, los cielos de Nuremberg fueron escenario de un espectáculo aterrador. Decenas de ciudadanos presenciaron una batalla aérea entre objetos extraños en el cielo, algo tan impactante que fue registrado en una hoja impresa Broadsheet, ilustrada por el artista Hans Glaser, publicada ese mismo año. Según el relato y la ilustración, en el cielo aparecieron formas cilíndricas de donde emergían esferas negras, rojas y anaranjadas, además de cruces, discos y otros objetos voladores. Estas figuras parecían maniobrar, perseguirse e incluso enfrentarse entre sí, en una especie de combate. Algunos objetos fueron vistos estrellándose contra el suelo mientras una gran forma negra en forma de lanza apareció más tarde, surcando los cielos hasta desaparecer. Los testigos describieron el evento como un presagio divino o sobrenatural, y algunos religiosos interpretaron que se trataba de una advertencia del cielo por los pecados de la humanidad.
Los estudiosos modernos han intentado explicar el fenómeno como un efecto óptico solar o una alucinación colectiva causada por factores atmosféricos o psicológicos, pero la riqueza del detalle gráfico y lo consistente del relato dificultan una explicación sencilla. Este evento ha permanecido en la historia no solo como un posible avistamiento ovni antiguo, sino como uno de los primeros registros visuales de una batalla en el cielo documentada con ilustración y testigos múltiples. En el año 1803, un grupo de pescadores japoneses descubrió una extraña embarcación que había encallado en la costa de Itachi, una región costera en el noreste de Japón. Lo que encontraron no era una barca común, sino un objeto circular con base plana, que medía aproximadamente 3.5 metros de alto por 5.5 metros de ancho, construido en parte con metal y cristal, y cuya forma recordaba más a un disco volador moderno que a una nave marítima tradicional. La estructura tenía ventanas de vidrio o cristal y estaba sellada herméticamente en su interior. Lo más intrigante fue que dentro de esta misteriosa nave encontraron a una mujer joven de aspecto extraño, con piel clara y cabello rojo o pelirrojo, lo que no era común en la región. Vestía ropas que parecían estar hechas de un material desconocido, y en sus manos sostenía una caja metálica que se negaba rotundamente a dejar. Los pescadores no podían comunicarse con ella, ya que hablaba un idioma completamente desconocido. Después de deliberar, y desconcertados por lo sucedido, la devolvieron al mar junto con su embarcación. Este caso quedó registrado en 3 textos japoneses de la época. Cada uno describe de manera similar la forma del objeto, la apariencia de la mujer y el extraño contenido del interior de la nave. Una teoría intrigante sugiere que la mujer era parte de una civilización terrestre altamente avanzada pero aislada, quizás perteneciente a los famosos pueblos legendarios que la historia olvidó. Algunos escépticos lo consideran simplemente un mito folclórico, que refleja miedos y fascinaciones del Japón Edo con lo extranjero y lo desconocido. Sin embargo, la precisión de los dibujos y relatos en los manuscritos antiguos sigue generando preguntas sin respuesta. A lo largo de este viaje descendimos entre luces inexplicables, testimonios estremecedores y secretos que, quizá, nunca debieron salir a la luz. Pero lo cierto es que, por cada caso que ha sido contado, hay decenas que siguen ocultos en archivos polvorientos. Y es por eso que, si este video les gusta, les prometo traer una segunda parte en un futuro cercano, ya que hay casos muy interesantes por abarcar que no incluimos en esta entrega. Si te gustó el video, por favor suscríbete, me ayudas mucho para poder seguir creciendo, y por supuesto traer este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes. Y puedes darle a like si hubieron casos que no conocías, y si existe algún caso particular que quieras compartir con todos, puedes dejarlo en los comentarios, ya que siempre leo sus opiniones. Y si lo ves pertinente, podrías compartir el video en tus redes favoritas, para que más personas puedan verlo. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal, espero que el video haya sido de tu total agrado. Y sin más que decir, esto fue el laberinto del misterio, adiós.